que es maravilloso, no hay nada más hermoso que poder estar en la presencia de Dios y que Él manifieste su poder y su misericordia a nosotros. Amén. Gloria a Dios. En esta mañana, gloria a Jesús, vamos a estar compartiendo esta palabra titulado Cristiano Promedio. Gloria a Jesús. ¿Y qué será el cristiano promedio? Yo quisiera que nosotros hablemos un poquito de lo que es el promedio en lo regular, o sea, de lo que nosotros vemos como promedio en la vida. Y hablemos, por ejemplo, del ser humano como promedio. La persona promedio en general o en una faceta de su vida, cuando es promedio se dice que es un esposo promedio, un estudiante promedio, etcétera. O sea, porque reúne las características de la persona que es normal, vamos a decir que está como en la media poblacional, ¿verdad? Que no es ni para arriba ni para abajo, que está en el medio, ¿verdad? Que es lo común. Entonces, aquí lo dice, o sea, el llamado ciudadano común, que no se destaca ni por defecto ni por exceso del resto de la población. O sea, que siempre está como en el medio. ¿Y por qué no se destaca? Eh, Muchas veces porque nos sentimos conformes, como estamos y donde estamos. Por algo otros se han destacado, alguna acción, alguna decisión tomaron para destacarse. Si nosotros no ponemos a hablar de personas de la antigüedad que por ellos o por la misericordia de Dios, que entiendo quién fue que iluminó sus vidas para que pudieran destacarse y salir adelante y descubrir tantas cosas que tú y yo hoy utilizamos, como la energía eléctrica, como el teléfono, la computadora. Todos ellos en algún momento se destacaron, creyeron en algo, tuvieron fe, pero hicieron algo para que eso sucediera. No se quedaron simplemente como un ciudadano promedio, sino que quisieron destacarse, creyeron que había algo más, que se podía hacer algo más. Amén. Hoy nosotros vamos a hablar del cristiano promedio, no vamos a hablar en realidad del ser humano como tal, pero sí es interesante que definamos un poquito cómo nos hacemos comunes, cómo nosotros caemos en lo común. La gente común hace lo común, repiten patrones, tienen miedo a lo desconocido por lo general y tal vez ahora mismo muchos de nosotros comencemos a analizar nuestro pasado o nuestro presente y digamos, pero en realidad estoy haciendo yo algo diferente para que todo cambie, para que sean las cosas diferentes en mi vida o en mi relación con Dios. Eso es algo que nosotros debemos de meditar. Hoy en día el Señor quiere llamarnos a colación por esto. La gente común hace lo común, repiten patrones de otros, se sienten, se sienten con temor de hacer algo diferente. Siempre tienen ese temor, algo que los reprime, que no los deja sacar hacia adelante algo que llega a su mente o algo que el Espíritu Santo le pone. Siempre tienen temor, inclusive lo hacemos mucho en la iglesia, tenemos temor de pararnos en un púlpito, de predicar, de alabar, de decidir aprender a tocar un instrumento. No, si yo estoy conforme porque el hermano Eddie predica, no, hermano. La gente común, por lo general, tiene mucho miedo. ¿Y qué hacen? Que consumen las cosas comunes. La gente común se la pasa consumiendo cosas comunes, lo que se está moviendo en el ambiente y lo que es normal para todos. No, por eso es normal. Que yo vea televisión, que yo vea Netflix y que yo me siente y me tire una serie en un día, en 2 días, eso es lo normal. Si yo no lo estoy haciendo, yo estoy fuera de moda. Si yo no lo hago, estoy fuera de moda. Que yo consuma redes, pero ¿y cómo yo me voy a sentar al lado de mis amigos si yo no veo lo que está sucediendo en las redes sociales? No, yo tengo que estar actualizado. Ah, fulanito se fue para tal sitio, fulanito hizo esto, Eso hace la gente común, que vive viendo lo que hacen los otros mientras los otros se están destacando y haciendo su vida y viviendo de ti. Y viviendo de ti, así son las cosas. Entonces, ¿qué sucede con nosotros los comunes? Que creemos muchas veces saberlo todo o saber lo necesario y no necesitamos más. ¿Y qué pasa? Que no nos gusta leer. Odiamos el leer, decimos, no, en el colegio a mí no me gustaba leer, ¿y para qué voy a leer ahora? O sea, creemos que con eso lo hemos logrado todo. Qué mal, horrible.
No somos inteligentes emocionalmente muchas veces. Eso pasa con la gente común. La gente común difícilmente sea inteligente emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Las emociones, las emociones son traicioneras. Por eso dice la palabra, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Y dice que tengamos cuidado del corazón, porque el corazón es engañoso, más engañoso que toda la cosa. Y ahí nos está hablando de las emociones. Y por lo general la gente común no es muy inteligente emocionalmente. Cualquier cosa lo golpea. Si fulano dijo cualquier cosa, te desmorona y te va al piso. Y dura hasta una semana fácilmente que no levanta la cabeza. Cualquier cosa nos afecta. Ay, pero fulano no me saludó. Oh, Dios mío. Gastan y no invierten. Eso hace la gente común, que gasta mucho y no invierte en nada. Sin embargo, el que no es común, el que se destaca, no gasta. Todo lo contrario. Lo poco que consigue, lo que hace que lo invierte. Porque sabe que hay otro que lo gasta y se lo compra él. ¿Entendemos? El común es consumista y no proveedor. El común vive del consumismo. Le atraen las cosas que tiene el otro y también la quiere tener. En vez de buscar cómo tenerla para vendérsela a ese. ¿Verdad? Eso es lo que hace el común. Entonces, viven de las apariencias. Las apariencias le llaman mucho. Quiere parecerse o ser aceptado. Quiere vivir de apariencia. Quiere mostrar lo que no tiene. Y se rodean de gente muchas veces igual porque tienen temor de acercarse a alguien que le pueda enseñar a ser diferente. Prefieren mantenerse en su círculo. Eso pasa. Entonces, ¿qué sucede también? Que no tienen intereses o pasiones reales, son inconstantes. Y si tú no tienes un interés o una pasión real por algo, llegaste donde iba. Ya llegaste a donde ibas. Quieren todo, pero no hacen nada. Eso pasa con la gente común. Y es simplemente una definición de lo que pasa con nosotros, los comunes, ¿la verdad? Los mortales. Entonces, entremos un poquito más en materia y veámoslo desde el punto de nosotros los que nos llamamos cristianos. Ser cristiano es algo más. Como dice una alabanza. Ser cristiano es algo más. El cristiano promedio dice ser cristiano, pero sus acciones dicen lo contrario. Dice ser cristiano, pero las acciones dicen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no ora. ¿Sabe hasta cuándo no ora? Hasta que tiene un problema. El cristiano promedio ora cuando tiene un problema. No busca presencia de Dios. No busca a Dios en su vida. Si ora tal vez el domingo cuando viene la hermana Vilma y se para aquí y ora y oramos. Después la semana entera a la buena de Dios, lo que coja el bon, como dicen. No tiene fe a menos que necesite algo de Dios. No tiene fe. El cristiano promedio no tiene fe. Pierde la fe instantáneamente. A menos que en un momento yo necesito algo de Dios y comienzo a activar la fe ahí, no, sí, yo tengo fe, el Señor me lo va a dar, pero no sé si es la voluntad de Dios ni siquiera. No ayuna, a menos que espere un milagro de Dios. No predica ni la palabra ni con su ejemplo. El cristiano promedio no predica la palabra de Dios, no habla, no quiere predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué no la predica tampoco? Porque ni la lee tampoco. Entonces, no hay una alabanza continua hasta que no está en la iglesia. No hay alabanza. En el cristiano promedio no hay alabanza. Se puede pasar la semana sin abrir su boca para alabar y exaltar el nombre de Dios. No lee la Biblia si no tengo un culto. Eso es el cristiano promedio. Eso sucede. Pero aquí no hay cristiano promedio y estoy seguro de eso. Gracias al Señor. Pero el Señor nos trae esta palabra para que nosotros en el nombre de Jesús cada día más entremos en su presencia. Cada día más. ¿Qué sucede con el cristiano promedio? El cristiano promedio perdona, pero no olvida, hermano. ¿Usted sabía? Perdona y no olvida. ¿Sabe por qué? Porque pasa el tiempo y recuerda cosas pasadas. Recuerda cosas pasadas. Sigue dependiente del pasado. Sigue dependiente de aquello que sucedió. No está pendiente de lo que hay hacia adelante, como hicieron los hombres de ayer, como hicieron esos hombres que están ahí en la Biblia que vamos a ver ahora. Dice amar a Dios, pero no es capaz de sacrificar nada que le cueste. ¿Por qué? Porque si Dios le dice, deja esto, difícilmente que lo deja. Muévete a tal lugar, difícilmente que lo haga.
Ve y come tal cosa. Difícilmente que la coma. Decimos amar a Dios, pero ay, cuidado que nos pida algo que nos duela. El cristiano promedio es muy emocional y depende mucho de los sentimientos y de lo que ve. Nosotros los cristianos promedio dependemos demasiado de lo que nos rodea, de lo que estamos viendo. ¿Mm? No de lo que Dios nos ha prometido y no de lo que Dios puede hacer. Eso nos pasa. Y se cansa rápido de esperar y no busca la dirección de Dios, pero lo busca para que lo saque del problema. Eso pasa con nosotros. Que no buscamos la dirección de Dios, pero cuando estamos metidos en el problema queremos que Él nos saque. Qué cosa la de nosotros. Qué difícil es el cristiano promedio. ¿Con qué cosa le ha tocado a Dios luchar? ¿Eh? Y tienen a Dios, ¿sabe cómo? ¿Cómo tenemos a Dios? Muchas veces como un mito, como un Dios desconocido, como un Dios que simplemente hemos escuchado y no nos ha tocado el momento de decir, como dijo Job, ¿Mm? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La mayoría de nosotros no queremos el proceso. No queremos el proceso. Y no conocemos a Dios. Lo tenemos como un mito. Cuando nos hablan de Dios, no tenemos la realidad de la inmensidad y el poder que tiene Jehová Dios de los ejércitos. ¿Mm? Eso pasa con el cristiano promedio. ¿Y qué sucede con nosotros? ¿Y qué pasa? Muchos hemos crecido con etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Son esas cosas que marcan, son esas cosas que te ponen un valor, que nosotros muchas veces aceptamos, otros decimos no la acepto. Pero desde niño muchas veces nos han etiquetado y las etiquetas marcan vidas. Pueden ser un obstáculo en el desarrollo de una persona. Muchos llegan a ser dependientes de esas etiquetas y vivir en un mundo aislado por las mismas. Mucha gente se cree las etiquetas de que te dijeron cuando niño, ese niño sí es torpe, pero tú sí eres torpe, pero tú sí eres animal, pero tú sí eres... Cuánta cosa horrible se le dicen a los niños y crecen con eso. Y luego, cuando están grandes o cuando estamos grandes, hoy decimos, no, es que yo no sé cantar. No, es que no me sale. No, es que yo no puedo predicar. No, que yo no me puedo parar. Que a mí me da vergüenza. Es que yo tengo miedo escénico. No, es que yo no puedo estudiar eso porque yo soy malo con los números. ¿Cuántas cosas nos frenan y no nos dejan a nosotros crecer y ser destacados? ¿Cuántas etiquetas en nuestra vida hemos acogido y hemos aceptado que nos han marcado y nos hemos quedado con ella en nuestra vida? Pobrecito ese niño, oh, y así crecemos y no, y yo soy uno, no, yo soy pobrecito, y es que yo soy pobrecito, y pobrecito, y pobrecito, y ahí me quedo y soy pobrecito. Hasta que me muera seré pobrecito. Jehová reprenda al diablo. Entonces las etiquetas marcan. Y yo quiero que nosotros veamos esto en la palabra. Veámoslo ahora por la palabra. Vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y veamos a un hombre, veamos este detalle tan hermoso. Dice la palabra, dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Dice la palabra que Jabes fue más ilustre que sus hermanos y su madre le había puesto el nombre de Jabes porque lo había dado a luz con dolor. ¿Y qué dice la palabra en el versículo 10? Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición, oye lo que hace, invoca a Dios. Y a Dios le pide su bendición. Le dice, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué dice la palabra? Y le otorgó Dios lo que pidió. Pero Jabes se llamaba Jabes porque lo habían dado a luz con dolor. Y le habían puesto una etiqueta, dolor. Lo habían marcado con un nombre que significaba dolor. Y donde quiera que lo llamaban dolor, y él me imagino, o sea, ¿cómo te marcaba? Dolor, ay sí, ay me duele. Cada vez que le decían el nombre, cada vez que lo llamaban, ay me duele. Pero dice
Jabes fue más ilustre que sus hermanos. No aceptó la etiqueta, el cual su madre llamó de esa manera. ¿Y qué él hizo? Él invocó al Dios de Israel, dice la palabra. Y le pidió a Dios bendición y que ensanchara su territorio. Pero hay un detalle, hermano, muy glorioso. Y es que Jabes pidió que la presencia de Dios estuviera con él, porque le dijo: y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Si su mano estuviera con él, o sea, él fue sabio. Él no pidió solamente que le dieran riqueza, que le dieran bendición y que ensancharan su territorio. Él pidió que la mano de Dios estuviera con él. ¿Para qué? Para que esa etiqueta de dolor, de mal en su vida se fuera, para que no lo dañara. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, a romper las etiquetas, a romper el pasado, a romper lo que pasó y a olvidarnos del pasado y a pensar en el poder de Dios y a clamar a Dios y pedir a Dios que Él esté con nosotros. Jabes fue específico en su petición, hermano. Fue específico y estaba claro de lo que él quería, y en su petición incluyó a Dios. Y es una de las cosas que pasa hoy en día en nosotros. Nosotros venimos y solamente sabemos pedirle a Dios que nos dé bendiciones, que nos dé esto. Eso es el cristiano promedio. Dame casa, dame esto. Pero hermano, en ningún momento en nuestra petición, en lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios, está en nuestro corazón el anhelo de que Dios nos bendiga a nosotros, para nosotros ser un canal de bendición para otros. No estamos incluyendo a Dios en esa bendición. No estamos incluyendo que Él sea glorificado en lo que nos da. Y es necesario que en tu corazón, en mi corazón, cuando le pida algo a Dios, tenga la intención de agradarlo a Él y de que su presencia esté conmigo. Amén. Gloria a Jesús. No aferrarnos a las etiquetas. ¿Por qué, hermano? ¿Usted sabe por qué? Porque siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber dificultades. Y más si nosotros hemos decidido llevar una carrera. Las carreras siempre tienen obstáculos y hay que saltarlo. Ahora, tú eres que decide si tú rompes esa barrera, si tú la atraviesas, si tú rompes todas las etiquetas y vas con tu mirada hacia ese punto, a ese norte que te fijaste que quieres llegar, o te detienes o te devuelves como hacen mucho. En una carrera va a haber de todo. Gente que se va a decidir a cómo atravesar el obstáculo, gente que se va a frenar y gente que se va a devolver. Qué pena. Gloria a Jesús. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Gloria a Jesús. Si no sabes cuál es el premio, si no sabes a dónde quieres llegar, hermano, si no sabemos qué premio estamos buscando ni dónde queremos nosotros llegar, si no nos fijamos una meta y si no nos esforzamos, los obstáculos serán suficientes para que nos detengamos o desistamos. Eso es lo que sucede. Pero yo estoy claro de dónde yo quiero llegar. Estamos claros de dónde nosotros queremos llegar. Estamos claros del premio y de la promesa que nos ha dado Dios. Amén. Y ningún obstáculo nos va a nosotros a detener. Si nos hemos propuesto alcanzar algo, si estás seguro de que lo necesitas, si quieres tenerlo, no importan las distracciones. Siempre estarás enfocado en llegar al destino que te propusiste. Me encanta un ejemplo que me hizo mi hermano y amigo Jonathan Cobox. Me decía sobre algo que su madre le había enseñado y él decía: mira, el día pasado tuve una experiencia de que iba hacia la Romana y iba en el camino y yo había puesto el mapa para que me llevara y me decía que yo iba a llegar a las 2 en punto. Y iba en el camino y cuando iba por San Pedro vi un accidente y todo el mundo se paró a mirar el accidente y todo el mundo mirando y todo el mundo parado. Y yo seguí mi camino porque tenía que llegar a las 2 y no me podía detener y vi que llegué a las 2. Y el Espíritu Santo me dijo: así mismo es en la vida. Si te hubieses detenido igual que los demás a mirar lo que estaba sucediendo, era una distracción, no hubieses llegado a tiempo.
no hubieses llegado a tiempo. Y eso no pasa a nosotros, hermanos. Muchas veces las distracciones, nos detenemos por las distracciones y no entendemos que tenemos que llegar a un lugar. Se nos olvida con qué plan salimos y hacia dónde vamos. Pero si estamos claros de ese mapa, si estamos claros de hacia dónde nosotros queremos ir, nada nos debe detener. Nada nos debe detener. Nada nos debe de frenar, hermano. Debemos de seguir ese curso hasta alcanzar esa meta. Amén. Y hablando de gente luchadora, hablando de gente que en la palabra nos tiene que dar un ejemplo a nosotros para el resto de nuestras vidas, veamos Génesis capítulo 32, versículo 24, donde nos habla de Jacob luchando con el ángel en Peniel. ¿Quién era el ángel? Con el mismo ángel de Jehová, hermano. Así que quedó Jacob solo, dice en el versículo 24, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. ¿Y qué le responde? Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres. Había luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria a Jesús. Hermanos, ¿qué sigue diciendo en el 29? Dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Hermano, este hombre Jacob, gloria a Dios, fue uno de los que fue etiquetado al nacer. Fue etiquetado al nacer. Su nombre Jacob significa engañador. Su nombre significa engañador. Pero este hombre había tomado decisiones. Por eso el ángel le dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sabe por qué se lo dijo? Porque ese estaba decidido a obtener la bendición de Dios y sabía reconocer lo que era la bendición de Dios. Este fue capaz de comprarle la primogenitura a su hermano. Él dijo, no, esa bendición yo no me la voy a perder. Porque la bendición era el doble. La bendición era el doble y él quería bendición, a él no le importaba. Él buscó, ¿tú quieres lenteja? Yo te voy a dar lenteja, dame tu bendición. Decláramelo ahora que yo soy el primogénito. Y después hizo que el hermano se fuera y se vistió y se puso de todas formas para parecer que era el hermano y le guisó y le puso, aunque la mamá lo ayudó, sabemos, pero peleó su bendición, hermano, haciendo algo que ante tus ojos y mis ojos no está bien engañar. Pero este hombre quería arrebatar su bendición a como diera lugar. Y no solo eso, hermano. Usted sabe lo que pasó con él, ¿verdad? Cuando él le trabajó a Labán. 7 años. No, te di a esta porque esta es la que toca. No, yo te trabajo 7 años más porque eso es lo que yo quiero. Yo te trabajo 7 años más porque eso es lo que yo quiero. Esa es mi bendición. Esa es la mujer que yo quiero. Y le trabajó 7 más después, hermano. Porque este hombre estaba decidido. Era un hombre decidido. Era un hombre que había visto que él no podía ser un cristiano promedio. Un hijo de Dios promedio. No, él tenía que ser exaltado. Él tenía que ser diferente. Él tenía que hacer algo diferente. Compró la primogenitura. Trabajó 21 años por amor a una mujer. No, fueron 21 porque él trabajó 7 de más después. Sí. Nosotros necesitamos fijarnos un destino o un propósito en la vida, hermano. Necesitamos nosotros fijarnos un destino o un propósito en los caminos del Señor. Nosotros no podemos seguir siendo cristianos de domingo.
de medio domingo, hermano. Yo no puedo seguir siendo un cristiano de medio domingo que viene y se sienta simplemente a la iglesia a escuchar. Yo necesito, Señor, demostrarte que verdaderamente estoy agradecido de tu amor, de tu misericordia, de tu trato con mi vida. Yo necesito demostrarte a ti, Señor, que lo que sea que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Me llama mucho la atención, estaba antes de ayer con un pastor de Chile, Mauricio Rojas, y qué bendición, estaba conversando con él, y le pregunto sobre su testimonio tan hermoso, de cómo había llegado él a Honduras, a Guatemala, perdón, y cómo había llegado a República Dominicana y cómo luego había llegado a Chile. Él es chileno en realidad, y me dice que a la edad de 15 años le preguntan en el colegio, en el bachillerato, su maestro comienza a preguntarle a ellos qué querían hacer cuando fueran ya grandes, cuando fueran a iniciar la universidad, qué querían estudiar. Y dice él que todos sus compañeros comenzaron a decir qué querían, y él también dice, yo quiero estudiar arquitectura. Y al final de que todos terminaron de decir lo que querían ser, le dice el maestro, y ya ustedes todos le preguntaron a Dios, ¿qué quiere Dios que ustedes hagan? Y dice él que a la edad de sus 15 años, este mensaje o esta palabra de su profesor lo marcó a él de una manera. Dice que lo marcó, dice que le impactó y que él no dormía sin pensar en eso. Dice, yo no dormía sin pensar en eso. ¿Qué quería Dios? Y yo dije, yo tengo que buscar respuesta de Dios. Y dice, yo me fui a la iglesia. Yo me metí en la iglesia. Yo comencé a dormir como Samuel ahí al lado del altar. Hasta que Dios me hablara. Hasta que Dios me hablara. Y pasaba el tiempo y no escuchaba. Y dice, y hasta que Dios no me hablara. Hasta que pasó un año. Y al año, un día, en mi habitación escuché la voz audible de Dios. Que me dijo, te vas a Guatemala. A Guatemala sin conocer a nadie, terminando el bachillerato, sin tener recursos, sin nada. Y la historia es larga, lo que este hombre pasó. Cómo llegó a Guatemala sin conocer a nadie. Dijo, yo llegué aquí, cómo el Señor le suplió el pasaje, todo. Cómo el Señor ha bendecido a ese hombre hoy. Son aproximadamente 10 iglesias en Chile que está llevando. Hermosa la obra y cómo Dios usa a este varón. Tiene 40 años hoy. ¿Qué ministerio más hermoso? Simplemente por la obediencia a Dios. Y por la decisión de yo quiero que tú me hables y me digas qué tú quieres que yo haga. Escuchar la voz de Dios, porque muchas veces nos fijamos meta nosotros como hombres y no pensamos qué quiere Dios de nosotros, a dónde nos quiere Él. ¿Qué está esperando Él de nosotros? ¿En qué área nos quiere usar? Por eso muchas veces vemos gente que estudia, que hace cuantas cosas y no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no hemos consultado a Dios. Nos vamos, tomamos decisiones, no vamos a otro lugar, no vamos a otro país. No, yo me quiero ir, qué sé yo qué, y nos desesperamos, nos angustiamos, y tomamos decisiones. No, me voy para otro pueblo, no, me voy a trabajar para otro sitio. Pero no le consultamos a Jehová Dios qué quiere Él y dónde nos quiere Él. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros y qué quiere Él que tú hagas? ¿A dónde quiere Él que tú estés? Pero hay algo, hermano, muy interesante. El ser humano comienza a morir por dentro espiritualmente, almáticamente, cuando deja de soñar o de perseguir algo. Cuando se queda viviendo solamente de los recuerdos. Cuando solamente vive pensando en lo que pasó, en lo que me marcó, en lo que me hicieron, en lo que sucedió. Cuando no se olvida de eso y no se fija un sueño, una meta, un propósito, o le dice a Dios que le hable a su vida, que lo lleve a donde Él lo quiere llevar, que trate con Él, que le revele cuál es el camino, cuál es el lugar a donde Él lo quiere. En la vida, la carrera de la vida, siempre habrán obstáculos y nosotros podremos tener limitaciones, pero si nuestra fe es mayor que nuestras desventajas, Dios nos pondrá en lo alto, hermano.
Si nuestra fe está por encima de nuestras desventajas, hermanos, Jehová Dios nos va a poner en lo alto, hermanos. Olvidémonos de las etiquetas, olvidémonos de nuestra desventaja, simplemente pensemos en quién nos llamó, quién nos escogió, quién es el que promete y quién es que nos quiere bendecir. Amén. Por eso dice la palabra en Mateo capítulo 20, 16, dice así: los primeros serán los postreros y los postreros primeros. ¿Sabe por qué? Porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. ¿Por qué son muchos los llamados y pocos los escogidos? Porque pocos son los esforzados. Pocos son los que se esfuerzan y deciden obedecer a Dios. Pocos son los que creen que verdaderamente han conocido a Dios. Pocos son los que han tenido un encuentro verdaderamente y han decidido obedecer al llamado de Jehová, Dios de los ejércitos. Que el llamado de Dios muchas veces puede doler porque te quiere quitar cosas de tu naturaleza, de tu carne. El llamado de Dios no tiene que ver con nada terrenal, es algo espiritual lo que quiere lograr en nuestras vidas. Pero hay que tomar decisiones, por eso son pocos los escogidos, porque son pocos los esforzados, hermano. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los que llegaron de último tienen más ansia y más deseo de que Dios obre y de que Dios haga algo en su vida. Y no se pone vino nuevo en odre viejo. Si no te renuevas, si no renuevas el espíritu de tu mente, hay problema, hermano. Porque ahí no se pone vino nuevo. Amén. Gloria a Jesús. Escogidos serán los que perseveren hasta el fin, los esforzados. Y miremos aquí un ejemplo preparativo para la conquista. Josué capítulo 1 versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, gran llamado, gran mensaje. O sea, como estuvo con Moisés y ese hizo cosa grande con Moisés. Oh, gloria a Dios. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora le pone un detalle, le dice: esfuérzate y sé valiente. Con cobardía no se puede en esto. Con temores no se puede. Con miedo no se puede. Hay que creerle a Dios. Y hay que ser esforzado. Esforzarse, permanecer, levantarse cada día creyendo quién es Jehová de los ejércitos. ¿Quién fue que te llamó? ¿Quién fue que te envió? Fue Él. No fue ningún hombre, es con el poder de Jehová que lo vas a hacer. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Pero vuelve y le repite: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Muy valiente, hay que tener valentía para tomar decisiones en esta vida. Para tomar decisiones en tanta oscuridad que está hoy arropando el mundo. Hay que tener valentía para predicar el evangelio y tomar decisiones y no seguir siendo uno más del montón. No venir cada domingo y sentarme a lo que Dios me dé solo comiendo. No, dice que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Gloria a Dios. Hay que tomar decisiones para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de la ley, dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Agarra esa palabra, por eso dice que meditemos en ella de día y de noche, que la pongamos por frontal en nuestra cabeza. Ponla en las paredes, en los postes, en los linteles, que no se te olvide la ley de Jehová. Amarlo a Él, que en tus peticiones esté Él primero. En tu corazón tiene que estar Él primero. En lo que le pidas y en lo que desees tiene que estar Él primero. En tu caminar, en tus decisiones, que no sea lo que te mueva la carne, que sea el Espíritu Santo de Dios que nos guíe. No te apartes de ella,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, hermano. Emprender es sacar algo nuevo, es hacer algo nuevo, es renovar, es salir con algo diferente. No es ser uno más del montón, no es repetir lo que repiten los otros, hermano. Y Él te va a prosperar. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Mira lo que dice esta palabra en Hebreos capítulo 11. Mira qué mensaje más poderoso esta palabra, Hebreos capítulo 11, que hemos escuchado de él 1000 veces. Pero tiene eso que entrar aquí en el corazón, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fue por la fe. Fue porque creyeron. ¿Y usted cree que esta gente no tuvo etiquetas? ¿Y usted cree que esta gente no tuvo un pasado que lo marcara? ¿Y usted cree que esta gente no tuvo que enfrentarse al mismo Satanás, que Jehová los reprenda? A pueblos más poderosos que ellos se enfrentaron. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber, en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pero tenían fe. Sino mirándolo de lejos, dice, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tenían fe y creían que aquí en la tierra nada sirve, que lo que queremos alcanzar es el reino de los cielos. Esa es la corona. Esa tiene que ser nuestra visión. Eso tiene que ser lo que nosotros anhelemos. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria celestial, hermano. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, si seguimos pensando en de donde salimos, si seguimos pensando en el pasado, si seguimos pensando en lo que nos marcó, en lo que nos dijeron, hermano, no vamos a lograr nada. Esa gente no miró nada de lo que habían dejado. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y esa palabra comienza a mencionarte la fe desde Abel. Desde Abel, hermano. Pues si hubiesen estado pensando, no hubiesen alcanzado nada. Ciertamente tenían tiempo de devolverse, hermano. Tenían, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, hermano. Lo que tú y yo tenemos que anhelar y esperar es algo celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios, porque ellos no eran cristianos promedio. Ellos no eran cristianos promedio. Ellos fueron seguidores destacados de Jehová, Dios de los ejércitos, porque fueron obedientes y tomaron decisiones. No vivieron aferrados al pasado. No vivieron aferrados a las cosas terrenales. Porque les ha preparado una ciudad, dice. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. La promesa tan esperada y tan difícil de alcanzar. Promesa rara. Un hombre de 100 años, una mujer de 90. Y te la voy a dar. Sí, eso era fe, eso era creer que el que había dado lo podía levantar de los muertos. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, aún así fue a llevarlo y entregarlo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Por fe, hermano. Y dio mandamiento acerca de sus huesos. Fue por fe todo esto. Fue que creyeron en Jehová. Fue que creyeron en Dios. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, hermano. Fue por fe que Moisés hizo esto. Creyó en Jehová, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Uy, hay que tener fe. Hay que creerle a Dios para uno no agarrar y caer en las tentaciones y en todo lo que te ofrece el mundo hoy en día. Egipto. ¿Cuántas riquezas y cuántas cosas te quiere ofrecer el mundo? Hay que tener fe y saber quién es Dios para no ser un cristiano promedio. Porque tenía puesta la mirada en un galardón, hermano. ¿En qué tenía puesta su mirada? En el galardón, allá arriba. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, a Jehová Dios. Hermano, gloria a Jesús. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no le tocase a ellos. Fue por fe, se guardaron, celebraron la Pascua. Por la fe pasaron el mar rojo. Gloria a Jesús, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, ahí afuera van a intentar imitarnos. Intentando hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. 7 días rodeando. 7 días, eso se llama ser persistente. Esperar a Dios, obedecer a Dios, creerle a Dios. Eso es. Fue por fe que rodearon los muros de Jericó 7 días y cayeron sin ponerle la mano, adorando a Dios, tocando trompetas. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Fue por fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, hermano, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. Fue por fe y es por fe que tú y yo vamos a conquistar reinos, hermanos. Es por fe, es no siendo cristiano promedio, es teniendo fe, es creyendo quién nos llamó, quién nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos escogió. Y dice la palabra que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Si Él ya nos bendijo en los lugares celestiales, solamente falta que tú y yo activemos esa fe y que creamos lo que Él nos ha dado. Amén. Y dice aquí que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Las promesas se alcanzan por fe, hermano. Taparon boca de leones. Le callaron la boca a leones, hermano. Apagaron fuegos impetuosos. Y cuando la palabra dice que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Hermano, ¿usted cree que era jugando que ellos estaban? ¿Usted cree que era en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok? ¿Usted cree que era así? ¿En Netflix? No, mi hermano. No, de esa manera no. Fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, hermano, dice. Se hicieron fuertes en batallas, pelearon batallas, y tú y yo tenemos que pelear batallas espirituales. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Y dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, hermano. Esos
Esos valientes de lo que estamos hablando, que tuvieron fe, pasaron procesos difíciles, dolorosos, que tal vez tú y yo hubiésemos salido corriendo, hubiésemos desistido, no hubiésemos aguantado, no hubiésemos aceptado el reto. Si seguimos tan débiles en la fe, si no buscamos la presencia de Dios, si no buscamos su dirección, si no buscamos su cobertura, si no nos humillamos, si no venimos ante Él cada día, hermano, difícilmente nuestro espíritu va a estar fortalecido para poder vivir estas hazañas, para poder soportar las pruebas que el enemigo siempre quiere traer a nuestras vidas, para poder salir adelante y ser vencedores y dejar de ser cristianos promedios y pasar a ser hijos de Dios, cristianos destacados, que cuando lleguemos al reino de los cielos, gloria a Jesús, recibamos aquellos galardones que Él tiene preparado para nosotros. Que Él diga: ven, siervo esforzado, porque me creíste, porque te esforzaste, porque me amaste, soportaste las pruebas, las tentaciones, los vituperios, aguantaste y fuiste fiel aún en la prueba, aún en el fuego. Aguantaste que te vituperaran, que te señalaran, que te criticaran. Seguiste firme porque entendiste que era yo quien te había llamado. Seguiste firme sin importar. Eso es necesario, hermano. Esto es necesario. Ellos fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, hermano. Dice que anduvieron de acá para allá, de allá para acá, cubiertos de pieles, dice, de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, dice la palabra de Dios. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero usted recuerda la semana antepasada cuando hablábamos de Elías. Hay que saber tomar decisión y estar claro, hermano. Hay que buscar presencia de Dios. Hay que anhelar que Dios no sea parte de nosotros. Hay que buscar esa cobertura. Hay que saber escuchar la voz de Dios, hermano, como hablábamos. Hay que desarrollar el oído espiritual buscando presencia de Dios, teniendo relación con Él, entrando en niveles espirituales que en la carne, viviendo en la carne, complaciendo nuestros deseos de la carne, no vamos a lograrlo, hermano. Para salir adelante vencedores tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que buscar las cosas espirituales, tenemos que buscarlo a Él. Buscarlo de día y de noche, anhelar su presencia, anhelar escuchar su voz. Hacer, como decía esa alabanza, hacer un pacto con Jesús. Yo en ti, tú en mí, que ese sea el pacto, que Él esté con nosotros donde quiera que vayamos, que no nos deje solo, que su Espíritu Santo nos dirija, que nos ayude a tomar decisiones, que nos ayude a caminar por un sendero de salvación, para que podamos discernir su palabra, discernir las cosas espirituales, entender cuando Él nos habla, entender su mensaje, entender su llamado, poder escuchar su voz. Su voz, es su voz la que necesitamos escuchar, entrar en la presencia del Señor. Apartarnos de las cosas inmundas que quieren que nosotros perezcamos en esta tierra, hermano. Dice la palabra que estos hombres no eran dignos. ¿Por qué? Porque estos hombres fueron obedientes. Fueron obedientes como Cristo Jesús fue obediente hasta la muerte. Fue obediente, dice. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay que entrar en su presencia. Hay que anhelar esos tesoros. Hay que mirar como al invisible. Hay que mirar ese llamado. Hay que mirar ese tesoro. Hay que mirar esos galardones. Tenemos que olvidarnos de esta tierra. Por eso dice la palabra que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que entra en estos caminos y se olvida de todo esto aquí en la tierra,
la ganará. ¿Mm? Es estrecho el camino, hermano. Es angosto el camino de la salvación. Dice la palabra que solo los valientes arrebatan. Somos los valientes que vamos a arrebatar el reino de los cielos, hermano. Los valientes somos los que vamos a arrebatar. Gloria a Jesús. Y con esto voy a terminar. Hablemos de un hombre que cada vez que nada más mencionar el nombre de Pablo a mí me impacta, hermano. Este hombre tenía un propósito muy claro en su vida. Ese encuentro que tuvo con Cristo Jesús aquel día, después de ser perseguidor, este hombre tenía una etiqueta grande, que él mismo la menciona. Él fue perseguidor de la iglesia y muchos murieron por él. Y este hombre tenía una etiqueta para no tomar esta decisión. Pero hubo una convicción, hermano, hubo un encuentro con Dios. Hubo un verdadero encuentro. Y Pablo me llena, o sea, esta palabra es hermosa. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, dice. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermano, dice, de ninguna cosa hago caso, ni estima preciosa su vida, con tal que él acabe la carrera con gozo. Oye, ¿cuál era su propósito? Acabar la carrera con gozo, eso era lo que él quería. Y el ministerio que había recibido del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese era su propósito, no había más nada. Acabar la carrera con gozo. ¿Qué convicción tenía este hombre de ser perseguidor a venir a vivir el ministerio que había recibido de Cristo Jesús? Mira lo que dice en Filipenses capítulo 3 versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidándome del pasado, olvidándome de las etiquetas, olvidándome de todo, dice, y extendiéndome a lo que está delante, mirando hacia adelante, mirando a Cristo, mirando a Jehová Dios, mirando la promesa, mirando el galardón. Hermanos, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué claro estaba Pablo, hermano. Qué claro estaba este hombre de su llamado, qué claro estaba. Hay que tener convicción en la vida. Hay que estar convencido, hay que tener fe, hermano. Gloria a Jesús. Y ya con esto termino. Mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Tú te imaginas nosotros sabiendo que nos va a cortar la cabeza? Diciendo esto con tanto orgullo y tanto amor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y nosotros aferrados a esta tierra, aferrados a esta basura. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, hermano, dice. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, porque Él es un juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que le aman, los que aman su venida. Amén. Hermanos, nosotros no vamos a seguir siendo cristianos comunes.
No vamos a seguir siendo cristianos normales, cristianos de domingo. Nosotros no vamos a seguir siendo un cristiano de cuando tengo problemas le oro a Dios, de cuando tengo dificultades busco su presencia, de cuando tengo necesidades le pido. No, nosotros vamos a ser cristianos con una convicción real, con una fe verdadera de quién es Dios, de a qué nos ha llamado, de cuál es su propósito de que nosotros estemos aquí en esta tierra, de dónde nos quiere llevar Él, a dónde nos quiere llevar y qué es lo que Él nos ha prometido a nosotros, hermano. Nosotros no seguiremos siendo uno más del montón. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Se acabó el ser un cristiano promedio. Se acabó tener una vida y un ciudadano promedio. Nosotros nos vamos a destacar en el nombre de Cristo. Se rompen las etiquetas del pasado. Se rompen en el nombre de Jesús. Se rompe todo lo que te marcaba en el nombre de Cristo. Se acaba el pasado. Se queda atrás en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a salir adelante vencedores. Cada día tendremos propósitos en nuestra vida. Nos fijaremos metas y nos olvidaremos de lo que está allá atrás. Nos olvidaremos de lo que hay en este mundo. Solamente miraremos al blanco, miraremos el propósito de nuestro Dios en nuestras vidas, hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Ya basta de ser uno más del montón. Señor, queremos adorarte. Señor, queremos servirte en espíritu y en verdad. Señor, queremos agradarte con todo lo que hagamos, Señor. Queremos, Dios mío, en el nombre de Jesús, tener la fe que tuvieron estos hombres y dar testimonio, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú eres un Dios fiel, un Dios que cumple, un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios grande en batalla, un Dios que todo lo puedes, Jehová Dios. A ti, Señor, en el nombre de Jesús nos entregamos. A ti, Señor, ponemos nuestras vidas, Jehová, para que tú te glorifiques, Señor, ensanchando, Señor, nuestro territorio, Padre, y estando con nosotros, y que el mal no nos toque en el nombre de Cristo Jesús. Tomaremos decisiones, seguiremos adelante, venceremos en el nombre de Jesús, y saldremos a las naciones a predicar tu palabra, Señor, a declarar tu grandeza, Señor. Te alabaremos, te adoraremos, Señor, y muchos verán, Señor, y muchos te glorificarán, y muchos te adorarán, Señor, cuando vean, Señor, tu gloria en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Basta ya en el nombre de Cristo del detenimiento. Basta ya, Señor, de la apatía. Basta ya en el nombre de Cristo Jesús. Oh Jehová Dios, en el nombre de Cristo estamos en tus manos, Señor, porque queremos glorificarte, queremos adorarte, queremos ser vasos de honra en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo y exaltado por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios.